Comisario Silvino Jara, jefe de comisaría de la zona, gracias por atendernos, le saluda Santiago. ¿Quién es la persona que murió, comisario? Claro que soy el director de policía departamental. Sí, sí, correcto. Estamos en lugar acá, con el jefe de comisaría jurisdiccional, sí, verificando y se encontró que la persona fallecida es Rubén Sánchez. Carlos Rubén Sánchez, alias Chichanó. Así mismo, así mismo. ¿Cómo lo mataron, comisario? Y según la empleada de la que nos estamos analizando en este momento, que anoche tuvieron encuentro entre amigos y en horas madrugadas ya se retiraron casi la mayoría y se quedaron solamente 2 personas con él. Y ahí le entraron más o menos 10 personas en su casa misma. 10 personas ingresaron y lo acribillaron ya en el transcurso de la madrugada. En su dormitorio mismo. Él ya estaba en su dormito, comisario. Así mismo. Así mismo. ¿El hermano de Nilson Sánchez llegó al lugar? ¿Estaba ahí también con él o no? No. ¿Y ustedes? Este es Pedro Juan Caballero y su hermano está en Capitanado. Claro, pero no llegó hasta el momento, no estaba con él en ese momento. No. Acaba de ocurrir, Santiago, acaba de ocurrir. ¿A qué hora más o menos sucedió, comisario? Hace media hora atrás. ¿Media hora hace que sucedió esto? Sí, perfectamente. ¿Y hay imágenes, hay algo que permita eventualmente dar con las personas o no, comisario? La casa tiene circuito cerrado, o sea, la gente de investigaciones ya está viendo si hay imágenes al respecto. Correcto, pero plenamente podemos confirmar entonces para la gente que está siguiendo Telefuturo en este momento, acribillaron en su propio dormitorio a Chichanó Sánchez. Así mismo. Comisario, gracias por este reporte. Silvino Jara. Brutal ataque en su habitación. Y confirma que se trata de Chichanó. Efectivamente, se trata de Chichanó. Marciano, se confirma que lo acribillaron estando en su propio dormitorio. Claro, se está organizando. 10 personas. Este es un equipo que definitivamente tenía planeado el ataque. Ingresó a su casa, ingresaron al dormitorio y lo terminaron acribillando. ¡Qué bárbaro! Es un hombre al que lo ligaron en todo momento con cuestiones vinculadas al narcotráfico. Hace poco, de hecho, Estela había recibido una condena que guardaba relación con lavado de dinero y cuestiones de ese tipo, que tenía que prestar servicio en el hospital de trauma, tenía que ser camillero del hospital de trauma. Sí, se lo vinculaba con el narcotraficante Cabeza Branca, creo que sigue preso en el Brasil, y fue diputado suplente del Partido Colorado. El titular de esa banca de Amambay era Marcial Lescano. Estamos hablando del periodo anterior, y siempre fue un hombre polémico justamente por su vinculación con el mundo del narcotráfico. Y acá me pasan un dato que dice que este atentado tiene que ver con este cargamento de 500 kilos de cocaína que cayó hace poquito en la zona. Y vaya a saber si no hay una pelea ahí de narcos, a lo mejor de delaciones, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso son informaciones extraoficiales. Obviamente... Eso fue lo de la estancia con los O, Estela. Estancia con los O, exactamente, que acá me pasan el dato, dice que tiene que ver con eso, una vendetta, una venganza. Por eso habría que ver más esas conexiones tan complejas que existe en el mundo del narcotráfico. Y bueno, así termina un hombre polémico ligado a la delincuencia, al narcotráfico. Como dice esa frase, el que a hierro mata, a hierro muere. Efectivamente. Reiteramos la información entonces para quienes se están sumando a la lupa en este momento. Ocurrió hace aproximadamente media hora, nos confirma el jefe departamental de la policía. Entre 10 ingresaron a la casa de Chichanó Sánchez, exdiputado político en Pedro Juan Caballero, y lo acribillaron en su dormitorio. Brutal ataque
en Amambay, Pedro Juan Caballero, que ya viene en una escalada de violencia en los últimos días con la aparición de grupos autodenominados justicieros de frontera, crímenes relacionados supuestamente al narcotráfico, un joven y su novia hace unos días, 3 asesinatos más en la última semana, y ahora toca pico la violencia en la capital de Amambay, Pedro Juan Caballero, con el asesinato a balazos de Chicharón Sánchez en su propia cama. El extracto del momento en el que nos confirmaba el comisario Silvino Jara, es importante tenerlo a mano, es la noticia confirmada por el propio comisario general, jefe de la zona, que ingresaron a su dormitorio, lo acribillaron ahí. Anoche había tenido una fiesta, compartió con otra gente, estaba con otros amigos, hasta que hace 40 minutos más o menos, dice él, ingresaron a su domicilio, se metieron a la casa que tiene circuito de seguridad, sí, que va a permitir probablemente a los agentes de criminalística, a los investigadores también obtener mayores detalles. Estas imágenes que estamos compartiendo son gentileza de Mbikimi Noticias, que está reportando también en vivo desde ese lugar, y lo acribillaron ahí a Carlos Chicharón Sánchez. Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharón, es la información que viene a cortar informativamente cualquier otro episodio en agenda para esta jornada. Definitivamente. Y se convierte en el hecho destacado. La marca y el sello de la mafia, la marca, el sello de la droga, que se hace presente en medio de este episodio que ya Marciano nos va a ampliar enseguida, de nuevo desde ese punto. Pero cuando tengan, Mónica, director, el momento en el que nos confirma el comisario Silvino Jara hace instantes a través de Telefuturo lo que sucedió, creo que es importante reiterarlo y volver a escuchar. El asesinato confirmado de Chicharón Sánchez, ya Estela nos estaba haciendo una especie de semblanza de quién es Chicharón. En su momento había aparecido también en informes de Brasil como una persona muy vinculada a los carteles del narcotráfico a nivel regional, y de esta manera muere Sánchez, quien sufrió no solamente este atentado, sino que ya hay otros episodios que se dieron con él también en el que intentaron matarlo. Había sobrevivido inclusive a un ataque cuando se ocultó en el monte. Marciano Candia, vamos nuevamente hasta vos. Sí, señor, efectivamente, en este momento están ingresando varios efectivos policiales y hay disparos por la pared. Impresionante es la forma en que se quedó la fachada. Bueno, ningún efectivo policial todavía no se encuentra acá afuera. Esta es una vivienda que hace poco él había adquirido. Están refaccionando, incluso hay refacciones. La muralla, por ejemplo, alzaron bastante. La muralla, hay un portón con doble cerradura, según la información. Hay varios materiales de construcción que se encuentra aquí en la vereda, y vamos a ver si podemos brindar otros detalles. Está por la pared, están los rastros de proyectiles. Marciano, la casa está en pleno centro de Pedro Juan. ¿Cuál es la ubicación? ¿Hay alguna sede policial cercana? La Senat también tiene su sede ahí en Pedro Juan. ¿Cuál es la ubicación del lugar del ataque? El lugar del ataque es acá cerca de la Junta Departamental, en el lugar histórico.
a metros, a cuadras en este caso, a 2 cuadras de la laguna Punta Poná, en donde vive él. Repito, Luis, de que hace cuestión de algunos, creo que el año pasado fue el que él adquirió esta vivienda y empezaba prácticamente a refaccionar. Bueno, van los videos, en este momento Luis te envió la ubicación exacta de la casa para que la gente pueda tener. La comisaría primera queda de acá a 5 cuadras. A 5 cuadras la comisaría. ¿Cuál era el movimiento de Chissano? ¿Él tenía custodia? ¿Lo acompañaba a otro vehículo con custodios armados? ¿Cuál era el movimiento de este hombre en Pedro Juan Caballero? Después de aquel atentado en la zona de Capitán Vado Luis, él tiene resguardo policial. ¿Y entonces? Él tiene resguardo policial. Burlaron ese resguardo policial y se metieron ahí estando la policía y todo. Y es lo que tenemos que averiguar a los intervinientes. Sí, realmente para confirmar, con él en el momento del asesinato. Para confirmar, hay un solo fallecido. Falleció Chissano, no hay otro herido, no hay otra víctima en este ataque, ¿verdad? Por el momento no, Luis. Por el momento no. El único fallecido aparentemente es él. Yo no sé si él tiene alguna llamada o algo por el estilo para salir afuera, iba a viajar. Todo esto la policía debe informar. Acá se quedaron vainillas, servidas y percutidas todavía acá en las cuadras prácticamente. Esto es el último prácticamente posiblemente se quedó. Y es lo que tenemos que confirmar, porque tanto el jefe de investigaciones como el director de policía está en este momento en el interior de la enorme vivienda de la cuadra, que, repito, alberga al señor Carlos Rubén Sánchez Garcete, más conocido con el alias de Chissano. Si podemos, por favor, ir poniendo, esto es en tiempo real, la gente entenderá que todo lo que se está generando, lo que nos relata Marciano, al mismo tiempo recogiendo datos también desde el lugar. Hay algunas de las balas que quedaron en el lugar que Marciano envió hace instantes nada más. Esta es la casa de Chissano a la que llegaron. Ah, sí. Llegaron a la casa, según lo que me comentaba el comisario con el que hablaba antes de ingresar al aire, tocaron el timbre, se metieron a la casa. Mira cómo quedó parte de la muralla inclusive. De bárbaro. O sea... A ver, ahí tenemos 3. Probablemente, ya mirando por lo menos estas imágenes, no es que hayan llegado y se hayan metido directamente al dormitorio. Probablemente también hubo algún intercambio de disparos o algo en el lugar. Sí. Por eso es que quedan estas evidencias y estas imágenes también que estamos viendo en este momento. Y en el dormitorio terminan rematándolo, acribillándolo al ex diputado Chissano, candidato a diputado en su momento. No. Fue diputado suplente. El titular era Marcial Lescano. Ajá. Por Amambay. Fueron electos en el 2013. Y hay un antecedente que le puso en aprieto al entonces presidente Horacio Cartes, porque cuando lo perseguía la Senat para atraparlo, de repente estaba en Burrucharoga reunido con Marcial Lescano y el entonces asesor político del presidente Cartes, Bachi Núñez. Fue un escándalo político en ese momento y fue en un lío en el que entró la Senat, me acuerdo, porque claro, cómo atraparle a un acusado de narcotráfico reunido en ese momento con el asesor político del presidente de la República. Luego tuvieron que dar explicaciones.
finalmente fue atrapado por la SENAT, capturado aquí en Asunción. Así que hay mucho, es un personaje clásico de lo que se conoce como la narcopolítica. Sí. Entonces, cae hoy, hay que decirlo, en los reportes periodísticos hablamos y a lo mejor Marciano nos cuenta más, él tenía serios problemas con el hermano, una confrontación permanente con el intendente, creo que el capitán Vado, su hermano Denilson Sánchez. Exacto. Marciano, en el 2019 ya habían atentado contra este hombre, pero sin embargo logró zafar, ¿no? No te escuché. Que ya en el 2019 habían atentado contra Sánchez. En el 2019, sí, de Avenida de Santa Rosa, donde tiene una estación de servicio, tiene creo que una estancia también, y de venida por la ruta número 11 Juana María de la altura de Piral, fue atacado a tiros. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Quiénes más están? ¿Están trabajando ya el...? Estoy en el Zoom. Sí. No sé si... Ya te vamos a tomar también ahí en vivo desde ese lugar, reportando un poco lo que está sucediendo. ¿Están trabajando agentes de qué departamento? ¿Criminalística? Todo prácticamente, y justamente los agentes de criminalística están en este momento aquí en las afueras. Acá tengo, Santi, el momento en el que hablamos con el comisario. Silvino Jara. Es jefe de policía de la zona. Él hablaba con nosotros y nos decía esto. Estamos en el lugar acá, con el jefe de comisaría jurisdiccional. Sí. Verificando y se encontró que la persona fallecida es Rubén Sánchez. Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharó. Así mismo. ¿Cómo lo mataron, comisario? Y según la empleada de la que nos estamos analizando en este momento, que anoche tuvieron un encuentro entre amigos y en hora madrugada ya se retiraron casi la mayoría y se quedaron solamente 2 personas con él. Y ahí le entraron más o menos 10 personas en su casa mismo. 10 personas ingresaron y lo acribillaron ya en el transcurso de la madrugada. En su dormitorio mismo. Él ya estaba en su dormitorio, comisario. Así mismo. Así. ¿El hermano de Nilson Sánchez llegó al lugar? ¿Estaba ahí también con él o no? No. ¿Y ustedes? Este es Pedro Juan Caballero y su hermano está en el Capitán Vado. Claro, pero no llegó hasta el momento, no estaba con él en ese momento. No. Acaba de ocurrir, Santiago, acaba de ocurrir. ¿A qué hora más o menos sucedió, comisario? Hace media hora atrás. ¿Media hora hace que sucedió esto? Sí. Lo que decía el comisario Silvino Jara. Marciano, estamos viendo las imágenes que está generando en este momento en vivo, ese recorrido que estás realizando. Contanos, por favor, anda relatándonos adelante. Bueno, este portón, por ejemplo, Santiago, es una pequeña garita, posiblemente para un guardia de seguridad. Al entrar en hay un portón de hierro muy reforzado, que es difícil de abrir, si no es por adentro. O sea que si el dueño de casa no te abre, es difícil de que recibas visita. Mirá los balazos, las marcas de bala, que Marciano, no llega, las balas no llegaron a atravesar esa puerta, ¿eh? Por ejemplo, atravesó completamente. Ese sí. Marciano, acá me pasan el dato. Le abrieron la puerta. Ahí están las evidencias. Escopetas. Las escopetas. Esto se encontró adentro, oficial. Se encontró adentro. No sabemos si ellos respondieron. O no. Doble puerta de hierro. Con la espalda refería. Sí, esta es la primera puerta, Luis. Este es un también cogiendo del lugar. También acá va a entrar el efectivo policial. La primera puerta. Sí. El segundo si no te abre de adentro, no se te abre. Ahí justamente está la clave de lo que me pasan. Me dicen, a este lo entregaron.
Porque si Marciano está diciendo que es imposible derribar esa puerta, alguien les abrió la puerta. Alguien abrió acá la puerta. ¿Algún conocido? ¿Se abre todavía? ¿O dejaron abierta la puerta al salir? Sí. Igual les entrega. Alguien le llamó a él o a alguien le abrió y ahí empezó algún conocido, alguien lo habrá llamado, pero así como están las cosas, esta puerta es la que no se abre si el dueño de casa no autoriza. O algún miembro. Ahí vamos a mirar un poco. O habitante de la casa. También. En esta pequeña garita, sí, ahí hay una cámara. Sí. ¡Epa! Esa cámara interesante. Clave. Esta es una cámara que apunta directo a la puertita de acceso. Marciano, esta parte, sí. Permitinos un segundo. Mientras está generando estas imágenes, estamos en comunicación con el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, en su momento titular de la Senat también. Senat manejó siempre información muy precisa respecto a Chissano, el vínculo con el narcotráfico. De hecho, ya en la época de Luis Rojas, ese episodio del que había hablado, en el que lo detuvieron después de salir de Emburu Villaroga, en donde estaba reunido. Ministro Yucio, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Oscar Sánchez? Bien, ministro. Estamos recibiendo la información en este momento de un poco confusa aún al principio sobre un atentado a la vivienda de Carlos Sánchez. Pero a esta altura me confirman de que efectivamente es Carlos Sánchez, Carlos Rubén Sánchez alias Chissano. Sí. Se está analizando, se está viendo las imágenes, ¿verdad? Obteniendo por lo menos las imágenes para tener más información respecto a quienes podrían haber ingresado. No obstante, es bastante raro el ataque. Me informan allí de que tenía muchos guardias, se movía con mucha gente, pero bueno, vamos a estar recibiendo más reportes seguramente en los siguientes, en los siguientes días. Ministro, usted que estuvo en la Senat hoy en el Ministerio del Interior, ¿quién era Sánchez? En realidad un hombre que siempre estuvo ligado a cuestiones relacionadas al narcotráfico según la propia Senat. Sí, él estuvo procesado en su momento. Desconozco el actual estado de su proceso. Él fue detenido, tuvo varios episodios, inclusive atentados hace no mucho tiempo. Fue un gran financista de políticos de la zona y también del norte. No solo de Pedro Juan, sino de otros departamentos ahí del norte del país. Esa información estaba plasmada en informes entonces de la Senat, y que bueno, hoy si bien seguía manteniendo una estructura, políticamente aparentemente no le fue bien. El hermano perdió en las internas del Partido Colorado en Capitán Vado. Había amenazas van, amenazas vienen. Era una situación tanto engorrosa que finalmente, bueno, termina con la vida ahora de Santos. Cuando decís, ministro, que era un gran financista de políticos en la zona, Chissano Sánchez es, con esa descripción,
Probablemente uno de los narcopolíticos más visibles y reconocidos en esa zona de frontera, ¿no? Y está terminando con él una era importante de la historia del narcotráfico en Pedro Juan. Hoy casi yo ya desconozco quienes podrían estar ocupando lugares importantes, pero por lo menos entre los conocidos era el que seguía con vida. A partir de su conocimiento, ya como senador, que usted había investigado toda la narcopolítica, estuvo en la Senat, ahora en otra institución de seguridad como el Ministerio del Interior, ¿cuál es su primera hipótesis de esto que pasó? ¿Es una venganza? ¿Qué cree que sucedió acá? ¿Y qué acontecimiento previo pudo haber desembocado a este atentado? Mira, Estela, en esta modalidad del narcotráfico, uno tiene que estar permanentemente ocupando espacios de poder y estar encabezando informalmente una organización, ¿verdad? Y creo que en esos dos puntos él estaba en una posición evidentemente en baja, lo que le presentaba como un actor débil dentro de la estructura de la zona. Entendemos de que en su vida habrá cometido alguna acción que probablemente hoy parte de esto sea una suerte de venganza o pago de facturas, como se dice en la jerga. De modo que no le veo un final que no sea parte de esa situación, ¿no? Ministro, hoy hay se arremete de alguna forma contra quienes puedan erigirse como cabezas de organizaciones. Hay una atomización de la criminalidad en esa zona del país. Ministro, siendo Chissano un hombre clave en la frontera, decía usted, líder de este grupo ligado al narcotráfico y a la política, luego de este desenlace, ¿se avecina una guerra de clanes en Pedro Juan? En realidad, hoy hay un enfrentamiento, hay una posición de segundas líneas. Las organizaciones criminales que intentan imponerse en el lugar. Y en ese sentido, el que aparece, el que surge, o el que quiera mantenerse, va a estar siendo sometido a este tipo de eventos. Hoy no se ve una cabeza visible. Está muy atomizada. Después de Chissano, no le encontramos a alguien que surja como un líder en la criminalidad, ¿verdad? Entonces, pequeños grupos del PCC instalados allí son los que están generando permanentemente este tipo de ataques. ¿Este podría ser un golpe del PCC, ministro? No se descarta, no se descarta. Ministro, gracias por atendernos, muy amable. El ministro Arnaldo Yucio fue un gran financista de políticos de la zona, narcotraficante, con él termina una era del narcotráfico en la zona, decía Yucio recién. Marciano, vemos que una patrullera incluso fue baleada en el lugar.
¿Qué episodio más confuso? Porque acá también nos relatan, Estela, Sí. que habrían ingresado al lugar en el momento en el que llegaba la empleada diciéndole Senat, 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 y ahí se metieron a la casa. Pero sin embargo, fuera de la casa hay balas por todas partes y rastros de balazos por todas partes, Marciano. Sí, ahí la ventana. Ahí la ventana puedes ver. Acá, la osadía que podemos tener. Ahí está la ventana. Totalmente. Rociada. Es la primera vivienda. Acá. Allá en el fondo Lo que se ven son balazos, Marciano, por la ventana, ¿verdad? son balazos. Son balazos. Posiblemente ayer descendió. Hay a cerrar el... ¿Sabes? Acá hay una semilla perdida. La pequeña... Hay una cantidad de... La pistola... pistola... Es muy pequeño. Acércate más al teléfono, Marciano. Señor, Acércate un poco más al teléfono para escucharte con claridad. no sé en cuál de ellos está. Ese. Ahí en Ahora está saliendo en bien. el teléfono. Ahí está. Ahí te escuchamos. Porque también estoy generando audio Por Zoom. Se entiende, por el se Zoom. entiende, se entiende. Me contaba el chofer, la patrullera, de que ellos estaban en la laguna, aquí a 2 cuadras. Escucharon los disparos y vinieron de ellos. Al llegar a la esquina, y justo él era el chofer. Entonces, a ver hacia adentro. Voy a mostrar, él me mostró el lugar por donde, ¿verdad? Muy cerca de esto, acá está. El primer impacto de bala, que solamente la gente física puede decir A a ver, qué arma pertenece. Marciano, para entender, esa patrullera al momento del ataque estaba frente a la casa de Chissano. A la laguna Punta Conal, aquí a 2 cuadras. Era el cuadrante, llaman que le pertenece desde las 5 de la mañana a esta patrullera, controlar la parte centro, donde generalmente se empieza a moverse el sistema comercial, el habitáculo del vehículo está totalmente roto el vidrio. Acá se puede observar, acá arriba quedó parte del vidrio, parte se quedó. Qué bárbaro. Los atacantes, entonces, en su huida, también atacaron esa patrullera. Acá entra el suboficial que entró otra vez. Te quería preguntarle. Ahí. A vos estás en la patrullera, ¿verdad? Vos estabas en la patrullera. Las hermanas Viegas están golpeando en este momento. Ahora está llegando para que le abra el portón, porque este portón es algo desde adentro. Desde adentro es manejado. Ahora lo van a abrir. Ahora lo abren. Ahora sí se abre. Nadie se abre de la real. Hay incluso doble de seguridad en la puerta. Sí. Y los agentes. Y había guardia de seguridad, claro. Aquí había guardia de seguridad. Posiblemente estaban
porque este es el sillón del guardia. Marciano, vamos a retornar con vos en un minuto desde ese lugar. Estas son las imágenes que está generando en vivo nuestro compañero desde ese punto. Hay rastros de balas en todas partes. Impresionante el ataque. ¿Qué está pasando? Acá sale uno de los guardias del parque Cebado. Son los que estaban en la pieza. Están saliendo en este, los personales de seguridad. Un ejército. Todo un ejército, Marciano. Sí, es varias personas. Espera, este es el plantel de seguridad de Chillano. O sea, Sí. no estaba solo en su domicilio él. Y no hay ningún otro herido. Y ahí lo están llevando a otro. Ahí está la mujer también. La mujer aparentemente. La mujer que llegó. La que llegó y le dijeron que eran de Senat cuando se metieron. Sí. Está llevando este momento. La mujer está siendo llevada hasta la patrullera para que de alguna puedan conversar con de 8 a 10 estaba en el lugar. Esta es la señora que llegó. Todo un operativo posiblemente de inteligencia, realmente lo presunto para poder organizar este ataque. Porque ingresar ejército y no recibir impacto de bala, incluso uno de ellos tiene una especie de, no sé, golpe o alguna pintura de algún rasguño de un arma de fuego. Sí. Pero lo cierto y lo concreto es que no es quien sale. Parece que alguien ya va a salir. Y es el jefe de policía o el jefe de comisaría para tener mayores informaciones. Pero también llega gente de los crímenes organizados, de la Policía Nacional. Aparentemente nunca también hicieron un trabajo su propio camarada. Está la oficina acá de crimen, pero muy poco trabajo. Correcto. De Correcto. realizado. Marciano, vamos a retornar con vos en breve desde ese lugar. Hay mucha información, todo se centra en este momento en Pedro Juan después de este ataque en el que asesinaron a Chillano en su propio dormitorio. Buen trabajo, Marciano, en medio de las dificultades en ese lugar. Indudablemente la gente entenderá también que no es fácil estar generando todo esto en tiempo real y Marciano lo está haciendo. Retornamos enseguida.